Estilos de dibujo. Probablemente ya tienes un corto tiempo en el mundo del dibujo y estás con un estilo un toque camaleónico. Piensas, quiero definir mi estilo, pero no sabes por dónde empezar. Aquí es cuando entro yo. Hoy voy a compartirte cómo fue que comencé a definir mi estilo de dibujo y también te compartiré un ejercicio que me ayudó a tener más claro el estilo de dibujo que quería. Pero antes de empezar, cuéntame, ¿cuál fue tu razón para comenzar a dibujar? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Ahora sí, vamos al tema. Todos comenzamos a dibujar por alguna razón. La más natural es porque algo o alguien nos inspiró a hacerlo. Quizás viste un cartoon que te llamó la atención, quizás fue un cómic que te gustó, quizás fue el artista de Instagram con una pintura extravagante, o un graffiti que viste en la calle. En mi caso, siempre me encantó el arte skater, y cuando recién empezaba, el mayor referente que tenía era el logo de MTV. Y conforme fue pasando el tiempo, más ilustradores se fueron sumando a mi cartera mental de dibujo. Y menciono esto porque es muy importante reconocer cuáles son las fuentes de dibujo o ilustración que nos inspiraron, sobre todo si quieres realizar el primer paso, al que me gusta llamar definición. Para esto, vamos a agrupar algunas ilustraciones de algunos artistas que nos hayan inspirado. En mi caso, yo lo hice en un programa de dibujo. También lo puedes realizar allí, o también puedes usar un PowerPoint, puedes usar Canva, o hacerlo impreso si eres alguien más tradicional. Esto nos ayudará a ver qué cosas tienen en común los artistas que nos gustan, y a partir de ello, podemos realizar el siguiente paso, al que yo llamo descripción. Como el mismo paso lo menciona, luego de tener este moodboard, comenzaremos a describir qué cosas hay en común. Para darte una idea, dentro de lo que puedes ir rescatando están el diseño de personaje. ¿Está compuesto de formas básicas marcadas? ¿O quizás tiene una estructura más realista? Grosor de line art. ¿El line art que predomina es grueso? ¿O simplemente es muy delgado? ¿O quizás no cuenta con uno? La paleta de colores. ¿Utiliza colores pasteles? ¿O quizás muy saturados? ¿O quizás solamente a blanco y negro? Sombreado. ¿Es difuminado? ¿O quizás es un cel shade rígido? Te lo voy a ejemplificar. Aquí tengo las tablas con mis referentes. Los nombres de los artistas te los voy a dejar aquí a un lado para que puedas revisar sus trabajos. Según esto, iré definiendo por etapas, empezando por las cosas en común. Como pueden ver, predominan las paletas de colores saturadas, análogas y sencillas. Así que empezaré tomando nota de ello. También veo que predomina el line art con contornos gruesos y con líneas delgadas para añadir detalles. Las sombras en su mayoría son cel shades, pequeños degradés o totalmente negras, pero lo que predomina es el cel shade. En cuanto a la anatomía, se podría decir que predomina un estilo más anime de cartoon. Así que también será un recurso que utilizaré. Y así podría ir tomando detalles como los elementos usados para los fondos, las temáticas utilizadas en las imágenes, etc. Pero por ahora me quedo con esto. Ahora, puede ocurrir que veas tu tabla y digas, ¡a la madre! Todos los estilos son totalmente distintos. Aquí es cuando entro yo y te digo, ¡cálmate! Te explico. Es totalmente normal que te pueda ocurrir esto. De hecho, a mí también me ocurrió. Y fue cuando me di cuenta de que el objetivo de esta tabla es tener una vista general de los estilos que nos gustan. Clasificar a las ilustraciones por line art, paletas, sombras, etc. nos ayudará a organizar mejor nuestras opciones. Puedes optar por quedarte con la más predominante como lo mencioné en el video, como puedes probar cambiando uno o varios parámetros para crear algo nuevo a partir de los elementos que te parecen atractivos. Con todo esto dicho, es mucho más fácil desglosar lo que buscas cuando tienes claras tus referencias, ¿verdad? Y con este ejercicio podrás tener un buen punto de partida para comenzar a explorar y definir tu estilo. No dejes de practicar y no te olvides de dejar tu like si te ha gustado el video. Así el algoritmo de YouTube podrá darle mayor alcance a este video y me ayudarás a crear más contenido para el canal. Te dejo mis redes sociales por si quieres chequear mis trabajos. A la derecha tendrás un video recomendado por el algoritmo de YouTube y a la izquierda un video para que mejores como dibujante. Adiós.